Bienvenida y bienvenido a esta exploración a fondo. Hoy nos vamos a adentrar en la figura y el pensamiento de Ralph Waldo Emerson, una figura clave del pensamiento estadounidense, a menudo llamado el sabio de Concord. Efectivamente. Para guiarnos, pues tenemos extractos de sus ensayos más importantes: naturaleza, confianza en sí mismo, compensación, y también algunos análisis biográficos y filosóficos que nos ayudan a contextualizar. Nuestra meta hoy es intentar destilar la esencia de su filosofía, eso que llamamos trascendentalismo. Queremos entender bien esa llamada tan suya a la autosuficiencia, a confiar en uno mismo, y también su visión del universo como un sistema moralmente equilibrado. Sí. Veremos cómo estas ideas, que nacieron allá en la Nueva Inglaterra del siglo XIX, pues pueden seguir diciéndonos cosas hoy. Así es. Intentaremos desentrañar un poco cómo Emerson consiguió fusionar el idealismo filosófico que venía de Europa, ya sabes, esa corriente que da primacía a las ideas, al espíritu, sobre la materia, y cómo lo mezcló con ese espíritu tan americano, optimista, práctico. Una mezcla curiosa. Sí, y creó algo bastante único, una especie de combinación de misticismo por un lado, ética humanista por otro, y una fe casi inquebrantable en el potencial del individuo. Por eso se le considera fundamental, no solo en literatura, sino para entender la cultura de Estados Unidos en general. Pues empecemos por situar al personaje, si te parece. Ralph Waldo Emerson. Hablamos de la primera mitad y mediados del siglo XIX, más o menos. Sabemos que tuvo una crisis espiritual importante, ¿no?, que le llevó a dejar su trabajo como pastor unitario y a retirarse a Concord, Massachusetts. Correcto. Pero antes de eso hizo algunos viajes importantes, sobre todo uno a Europa, ¿verdad? Definitivamente. Ese viaje a Europa fue, yo diría que clave. Allí conoció a figuras muy relevantes como el escritor e historiador Thomas Carlyle. Ah, Carlyle, claro. Mantuvieron una correspondencia muy larga e influyente. Se dice que esas conversaciones, esas lecturas en Europa, como que reforzaron su vena idealista. Y al volver a Estados Unidos en 1833, pues se reinventa, se convierte en conferenciante. Y con mucho éxito, por lo que parece. Muchísimo éxito. Aprovechó el auge de un movimiento que se llamaba Lyceum. El movimiento Lyceum. Quizá no todo el mundo lo conozca. ¿Podemos recordar brevemente qué era? Claro. Era, imagina una red muy popular en esa época de conferencias públicas. El objetivo era la educación de adultos. Como una especie de TED Talks del siglo XIX, quizá. Exacto. Algo así, pero itinerante, de ciudad en ciudad. Emerson llegó a dar más de 1.500 de estas charlas por todo el país. Fue su gran plataforma para difundir sus ideas, mucho más allá de los círculos puramente académicos o literarios. Era un gran comunicador, la verdad. Y poco después de ese viaje, en 1836, publica Naturaleza. Aunque al principio sin nombre, se considera como el manifiesto fundacional del trascendentalismo americano. Eso es. Y también es muy conocida su amistad con Henry David Thoreau, otro gigante del movimiento, a quien animó a escribir su famoso diario. Correcto. Y hablando de diarios, el propio diario de Emerson es una obra monumental. Abarca décadas y se publicó después de su muerte. Hay expertos que incluso dicen que es su obra cumbre, la verdadera mina de donde salieron sus ensayos y conferencias. Es fascinante ver ahí cómo evoluciona su pensamiento, sus dudas, sus ideas. Y me llama la atención también su relación con ciertos movimientos utópicos de la época, como la Comuna de Fruitlands. Por un lado simpatizaba, pero parece que mantenía cierta distancia crítica, ¿no? Sí, es muy revelador de su personalidad, yo creo. Fruitlands intentaba llevar a la práctica una vida trascendentalista pura. Vida en común, vegetarianismo estricto, nada de explotación animal. Emerson compartía sus ideales, de fondo, claro. Pero era bastante escéptico sobre su aplicación práctica. Tenía una frase muy aguda sobre eso. Decía algo así como que toda su doctrina es espiritual, pero terminan siempre pidiendo dinero y tierra. Vaya. Veía esa tensión, ¿no?, entre el ideal altísimo y las necesidades concretas, el día a día. Aún así, fíjate, cuando el proyecto fracasó, ayudó económicamente a su fundador, Bronson Alcott. Eso muestra un idealismo que no perdía de vista un cierto pragmatismo. Esa mezcla es muy suya, Pariza. Bueno, vayamos entonces al núcleo de esa filosofía. El trascendentalismo. Decías que bebe del idealismo europeo, de Kant, de Coleridge, pero ¿cuál es el giro particular que le da Emerson? La idea central.
Pues la creencia fundamental, y esto es bastante radical para la época, es que cada individuo, cada persona, tiene la capacidad innata de acceder directamente a una realidad superior, trascendente. Llámala espíritu, Dios, alma suprema. Él la llamó Oversoul. ¿Y cómo se accede a eso? A través de la intuición. Y aquí está el punto clave, sin necesidad de intermediarios. Ni la iglesia organizada, ni los textos sagrados oficiales, ni siquiera la tradición filosófica tienen la última palabra. La autoridad reside en la intuición personal, directa. Y en ese acceso, la naturaleza juega un papel fundamental, ¿verdad? No es solo un decorado. Para nada. Para Emerson, la naturaleza es la gran maestra. Es el lenguaje visible del espíritu. En su ensayo Naturaleza, lo dice muy claro, la naturaleza es el símbolo del espíritu. O sea que el universo no es materia inerte, sino como un libro abierto. Exacto. Un texto vivo, un espejo donde el alma humana puede reconocerse y conectar con esa realidad trascendente. Esto implica, claro, una visión del mundo que es fundamentalmente espiritual. Una ontología, una teoría sobre qué es lo real, que es idealista. Lo último, lo más real, es el espíritu. Entiendo. Es una visión que, claro, empodera muchísimo al individuo. Si la conexión es directa e intuitiva, entonces la fuente de verdad, de guía, está dentro de uno mismo. Justamente. Y eso nos lleva de cabeza a su ensayo quizá más famoso, el más citado, Confianza en sí mismo, Self-Reliance, de 1841. Es casi un manifiesto de esta filosofía aplicada a la vida ética, a la vida práctica. Sí, ese ensayo tiene frases que se han quedado grabadas. Como esa que dice: quien quiera ser un hombre habrá de ser un inconformista. Suena casi a declaración de guerra contra la sociedad establecida. Es una llamada muy potente, sí, a la integridad personal. Hay que tener cuidado, eso sí, de no interpretarlo como un simple egoísmo, aunque a veces se le ha criticado por ahí. Entonces, ¿qué defiende exactamente? Lo que Emerson defiende es la necesidad imperiosa de confiar en la propia conciencia, en tu propia percepción de la verdad y del bien, por encima de la presión social, de la opinión de la mayoría, de la comodidad de seguir la corriente. Hay otra frase suya que lo resume genial. Nada es al final sagrado salvo la integridad de vuestra propia mente. La lealtad última es a tu propia alma, a tu propia intuición. Pero, ¿no hay un peligro ahí? Si cada uno sigue solo su intuición, ¿no podría llevar al caos o a justificar cualquier cosa? Recuerdo esa anécdota famosa en la que alguien le advierte que sus impulsos podrían venir del diablo. Y él responde: si soy hijo del diablo, viviré por el diablo. Sí. Es una afirmación tremenda. Es deliberadamente provocadora, no cabe duda. Lo que busca es subrayar hasta qué punto la autoridad final para él reside en la conciencia individual. No está negando que exista el mal necesariamente, pero sí rechaza cualquier autoridad externa, sea la Iglesia, sea la sociedad, que pretenda dictarle a la conciencia lo que tiene que pensar o sentir. Critica mucho esa presión social, ¿no? Muchísimo. Dice que la sociedad en todo lugar conspira contra la virilidad, entendida como fortaleza individual, como entereza de cada uno de sus miembros. Denuncia que a menudo valoramos más las etiquetas, las apariencias, las costumbres aceptadas, que la autenticidad real de las personas. Y también tiene esa crítica famosa a la necia coherencia, ¿no? A esa necesidad que sentimos a veces de ser siempre coherentes con lo que dijimos o pensamos antes. Exacto, la foolish consistency. Pregunta algo así como: ¿por qué arrastrar este cadáver de vuestra memoria? Su argumento es que aferrarse a opiniones pasadas, solo por mantener una coherencia aparente, impide el crecimiento, impide la honestidad intelectual en el presente. La verdad que sientes hoy puede no ser la misma que sentías ayer. Y de ahí esa frase tan citada. Ser grande consiste en ser incomprendido. Cita a figuras como Pitágoras, Sócrates, Jesús, Lutero, Copérnico, gente que desafió las ideas de su tiempo. Y que, claro, fueron incomprendidos, rechazados. La grandeza para Emerson está en esa fidelidad a la propia visión, aunque choque con lo que te rodea. También tiene una visión muy particular sobre las instituciones, ¿verdad? Sí, las ve como la sombra alargada de un individuo. Dice que el monaquismo es la sombra de San Antonio, la Reforma la de Lutero, el cuaquerismo la de George Fox, etc.
O sea, nacen de un impulso fuerte, pero luego... Pero luego tienden a fosilizarse, a exigir conformidad, a perder ese impulso original. Critica mucho nuestra dependencia de cosas externas para sentirnos valiosos o seguros, la propiedad, la aprobación de los demás. Nuestra dependencia de estos bienes ajenos, dice, nos lleva a un respeto servil por los números, por la opinión de la mayoría. ¿Y la solución cuál es? Pues remata diciendo que la verdadera paz no puede venir de fuera. Nada puede traeros paz salvo vosotros mismos. Nada puede traeros paz salvo el triunfo de los principios. La paz es una conquista interior, fruto de esa integridad. Es una filosofía muy exigente, la verdad, esta de la autosuficiencia radical. Pero, ¿cómo se casa esta exaltación del individuo con su otra gran idea? La de la compensación. Porque ahí parece que habla más de una ley universal que nos afecta a todos por igual. Es una pregunta excelente, porque sí, a primera vista podrían parecer ideas un poco opuestas. Compensación, otro de sus ensayos clave, explora precisamente eso, la idea de una justicia inmanente en el universo. Emerson cree firmemente que el universo está perfectamente equilibrado, que hay una ley moral intrínseca que opera constantemente. O sea, no es algo que dependa de un juicio final en el más allá, como se creía entonces. Exacto, él critica esa teología popular. Dice que la compensación ocurre aquí y ahora, en esta vida. ¿Y cómo funciona? Usa imágenes muy potentes, como esa de que las alas del tiempo son blancas y negras, o que los dados de Dios están siempre cargados. ¿Qué quiere decir con eso? Lo que quiere decir es que cada acto lleva, de forma inseparable, su consecuencia. Causa y efecto son como dos caras de la misma moneda. No puedes tener una sin la otra. Da un ejemplo muy gráfico sobre el crimen y el castigo. Sí, dice que crecen en el mismo tallo. El castigo no es algo externo que viene después, sino el fruto inevitable que ya está contenido en la flor del placer del acto ilícito. Es una visión de una justicia casi automática, integrada en el tejido mismo de la realidad. Suena casi determinista. Hay una frase que dice, no podéis hacer el mal sin padecerlo. No hay forma de escapar. Bueno, desde su perspectiva, no puedes escapar de las consecuencias intrínsecas de tus actos. La ley de polaridad, dice él, lo rige todo. Acción y reacción, lo que das y lo que recibes, el bien y su coste asociado. Intentar pillar el beneficio sin asumir la carga o el placer sin la responsabilidad moral es una ilusión fundamental. El universo, para Emerson, tiene una especie de contabilidad moral infalible. ¡Qué fuerte! La idea radical es esa. La justicia no es algo externo o futuro. Está integrada en cada momento, en cada acción. Pero ¿es solo una cuestión de pagar por los errores? ¿O también ve un lado positivo en las dificultades? Recuerdo frases suyas como «Nuestra energía sale de nuestra debilidad». Exacto. No es meramente punitivo, ni mucho menos. También ve un propósito de crecimiento en la adversidad. Hay otra frase muy buena. Todo mal al que no sucumbimos es un bien. Las dificultades, si las afrontas con integridad, te fortalecen, te revelan capacidades que no conocías. ¿Y la base de todo esto, de esta ley de compensación, cuál es? Pues no es una mecánica fría y ya está. La base última es la naturaleza de lo que él llama el alma suprema, the Oversoul. El alma suprema. ¿Qué es exactamente para él? Es su concepto para esa realidad espiritual única que está debajo de todo y que es compartida por todos los seres. El alma simplemente es la totalidad. La virtud entonces no es algo que tú adquieres, sino la emanación natural de estar conectada a esa alma. ¿Y el vicio? El vicio, por contra, es la ausencia de esa conexión, es como un vacío. Y el amor, entendido como el reconocimiento de esa unidad fundamental, yo soy mi hermano y mi hermano es yo, es lo que puede superar las aparentes desigualdades y sufrimientos. En última instancia, la compensación funciona porque todos somos parte de esa misma y única alma. Entiendo. Así conecta esa ley universal con la experiencia individual y espiritual. Es fascinante cómo lo hila todo. Y esta visión tan particular del mundo, ¿cómo la aplica a la forma de entender, por ejemplo, la historia o el arte? Pues mira, en su ensayo Historia, argumenta que la historia no es solo un registro de hechos pasados y ya está. Es más bien una especie de biografía subjetiva y universal a la vez. ¿Cómo es eso? Dice que todo ha de ser explicado por la experiencia individual. Es decir, cada persona, en su interior, revive los grandes arquetipos y las fases de la humanidad. Por ejemplo, habla de que todos pasamos por un periodo griego de desarrollo sensorial en nuestra vida. Curioso.
Entonces, los hechos históricos concretos se convierten en símbolos, en fábulas que ilustran verdades eternas del alma. Cita a Napoleón, que decía: ¿qué es la historia sino una fábula concertada? Una visión muy poco convencional de la historia, desde luego, y del arte. También busca esa conexión espiritual más allá de la forma. Totalmente. Para Emerson, el arte verdadero no es una simple imitación de lo que vemos, de la realidad visible. Debe ser creación, una expresión del espíritu del artista que revela la belleza universal que está oculta en las formas. Y critica la separación entre bellas artes y artes útiles, ¿no? Exacto. Critica esa separación artificial entre, digamos, la pintura o la escultura y la artesanía o la ingeniería. Él sostiene que la belleza debe impregnar también lo cotidiano, lo funcional, un puente, un barco. Incluso el comercio, si se realizan con nobleza de propósito y reflejan un orden superior, pueden y deben ser bellos. La función y la belleza no tienen por qué estar reñidas para él. Siempre vuelve a esa conexión entre lo material y lo espiritual, lo individual y lo universal. Sin embargo, hay un ensayo suyo, Experiencia, donde da la impresión de que reconoce más las limitaciones, las dificultades de vivir estos ideales tan elevados en el día a día. Es así. Adopta un tono más, digamos, realista. Sí, Experiencia es un ensayo fascinante. Y sí, quizá en un tono algo más melancólico, más consciente de las sombras. Emerson reconoce ahí la naturaleza fragmentaria y a veces decepcionante de la vida real. ¿En qué sentido? Habla de que vivimos a menudo como en un sueño, sin captar del todo la realidad, de que la sabiduría nos llega de forma esquiva, impredecible, de que la vida es una serie de sorpresas que a menudo desbaratan nuestros planes y expectativas. Reconoce esa brecha que a veces sentimos entre el pensamiento elevado, los ideales y la dificultad de llevarlos a la práctica cotidiana. Hay una frase ahí que es muy reveladora. Sí, esa que dice: la degustación intelectual de la vida no superará la actividad muscular. O sea, pensar no basta. Hay que actuar, hay que vivir, y eso es difícil, es imperfecto. Entonces termina con una nota un poco pesimista ese ensayo. Yo no diría pesimista exactamente. A pesar de reconocer esas sombras, esas limitaciones, esa temperamentalidad de la vida, como la llama él, no abandona su fe fundamental en el espíritu. El ensayo concluye con un llamado a la resiliencia, a la perseverancia. Ah, vale. Dice algo así como: paciencia y paciencia venceremos al fin. Admite la dificultad, sí, pero mantiene la convicción última en la primacía del espíritu y en la capacidad humana de conectar con él, aunque sea a trompicones. Bueno, pues hemos repasado, creo, los pilares del pensamiento de Emerson, esa confianza tan radical en la intuición individual como brújula moral, la visión de un cosmos vivo, espiritual y que se autoequilibra, y esa llamada constante a la autenticidad frente a la presión de la conformidad. Sí, es una filosofía que combina de forma muy única, muy particular, un idealismo casi místico con un cierto pragmatismo muy americano. Siempre vuelve a la idea de la fuerza interior del individuo y su capacidad para conectar directamente con lo divino, ya sea a través de la introspección, de la naturaleza o de la acción ética en el mundo. Nos queda una pregunta flotando, creo que es inevitable en nuestro mundo actual, que está tan saturado de influencias externas. Piensa en las redes sociales, las tendencias de opinión, los algoritmos que moldean lo que vemos y pensamos. ¿Qué vigencia tiene esa llamada tan radical de Emerson a la confianza en sí mismo? Es la gran pregunta, ¿verdad? ¿Qué significaría hoy cultivar esa independencia de juicio, esa fidelidad a la propia conciencia que él defendía con tanta pasión? Claro. ¿Cómo podemos escuchar nuestra propia voz interior en medio de tanto ruido externo que nos empuja constantemente a compararnos, a seguir la corriente, a dudar de nosotros mismos? Quizá la mayor relevancia de Emerson hoy no esté tanto en darnos respuestas fáciles, que quizá no las hay, sino en plantearnos esa pregunta fundamental. ¿Cómo ser auténticamente uno mismo en un mundo que, como él decía, conspira constantemente contra ello? Es una invitación a la reflexión personal que yo creo sigue muy, muy viva.